digamos, histórica, por decirlo de alguna manera, de la música independiente en Chile y de su desarrollo. El tema que nos convoca es la autogestión, por un lado, como forma de realizar la música y la industria o no industria que genera a su alrededor, cómo vivir en ella, cómo desarrollarse en ella, utilizarla y cómo es recepcionada o no recepcionada por los medios de comunicación. Los tres panelistas que tengo acá a la izquierda, voy a partir por la más izquierda, está Cristian Araya, director de Super 45, actual director de programación de Radio Duna, que tiene un historial bastante largo de actividades y de desarrollo de la música independiente, con una mirada que es bastante interesante porque representa un poco los dos lados. Él ha estado atento, por un lado, a lo que va ocurriendo en términos musicales, en términos estéticos de la música, y también ha estado del lado de los medios en términos de cómo la industria va manejando, aceptando, rechazando o impulsando distintos esfuerzos. Aparte de Cristian está Oliver Luz, que es director supremo de Discos Río Bueno. La Unión Pukin es el tour manager de los Jaiba, en ese sentido también se linkea un poco con algo más establecido. Y bueno, el presidente de Inichi también tiene un alto bagaje y cosas que contarnos desde el lado un poco de la gestión misma y de la producción física de discos, cómo llegar a obtener un resultado material de lo que muchos de los que están acá realizan. Gerardo Varas, que está a mi izquierda aquí, es director de contenidos. Él está encargado de Trenza, que es una agencia de contenidos que relaciona música y marketing, que es una manera que los proyectos musicales han encontrado como fuente muchas veces de financiamiento, de oportunidad de acceder a lugares, a poner su música y su arte en una manera que conecte con, no sé cómo decirlo, pero la realidad administrativa en que vivimos, y de una manera hacer que se beneficie tanto la escena como a las marcas. El partido por allá hace unos años en Balconejo, y creo que nos puede aportar en algo que yo creo que todos los que se dedican a hacer música quieren saber, que es en el fondo cómo llevo este producto inmaterial que tengo a alguien que le pueda asignar un valor concreto, un valor en plata. Bueno, y me gustaría partir con la visión de Cristian, en términos de que si él puede darnos una visión, quizás levemente un breve paso por el camino que ha recorrido la música independiente, que él ha visto, que ha recorrido desde sus inicios. Algunos lo ponen en el 2000, otros un poco después, no antes, de esta escena que, si bien parte desde la independencia de la autogestión, algún amigo me dijo que alguna vez que nosotros tuvimos que, o sea, no nosotros, sino todo el mundo que se ha puesto, en algún momento hubo que inventar la luz eléctrica en Chile, cuando no existía nada. No habían sellos, y como a mucha gente ni siquiera le importaba que existiera. Y cómo él ve que esa escena se ha ido relacionando y conectando con el otro lado, que son los medios formales, donde él también tiene una opinión y una actividad concreta. Así que dale. Gracias, Leo. Oliver y Gerardo, si ustedes, mientras estoy hablando, tienen algo que aportar o decir al respecto,
¿Qué haré yo lo mismo que ustedes cuando estoy? A ver, yo, bueno, soy Cristian, estudié periodismo en la Chile y iniciamos Super 45 el año 96 porque encontrábamos que en aquel tiempo nos gustaba esta cosa de la música independiente y no existía casi nada, salvo 2 o 3 instancias muy formales en Chile que pudiese ayudar a la difusión y sobre todo la contextualización de lo que estaba pasando. Partimos con una idea muy de fan, que era conseguir unos discos que teníamos en nuestra discoteca con nuestros amigos y empezar a pasarlos por la radio en un horario de las 11 de la noche, 12 de la noche, los días domingos, o sea, un horario bastante marginal, pero que aún así teníamos algún tipo de feedback de gente que llamaba por teléfono, alguna gente que, no sé, nos decía, oye, nos mandaba cartas en aquel tiempo. En aquel tiempo lo que entendíamos como escena independiente era bastante pequeña, era bastante exigua. Estaba Pánico probablemente, que era el referente principal que tenía. Existían series independientes, sobre todo en el mundo del metal, pero entendido como la estética independiente, lo que se entiende hoy en día como indie, entre comillas, eso era muy pequeño. Pánico quizás, Congelador partiendo, no existía todavía ni Quema su cabeza, ni el CFA, que venía de una raíz del punk. Y luego de ya tener la consolidación de tener un programa en la radio, que ya era bastante alucinante, consideramos que teníamos 20 años, 21 años, el siguiente paso es, ¿por qué no hacemos un concurso de demo? Veamos cuántas bandas hay, ¿existe? O cuántos proyectos existen realmente así. Y el primer concurso de Nuevos Sonidos tuvo 6 participantes, algo así, y 2 o 3 eran proyectos paralelos de Guillermo Humay, del guitarrista de Pánico, que tenía sus proyectos como alternativos a Pánico, que eran más experimentales. Así de pequeño era el mundo. El concurso que hicimos el año pasado recibimos más de 300 demos y con condiciones muy específicas, como no podían estar tocando en una banda, tenían que tener menos de un año, y ahora sí llegaron 300 demos. O sea, ha crecido en ese aspecto muchísimo también. Con el paso del tiempo, Super 45 se convirtió en una página web, porque muchos de los que participábamos en Super 45 también escribíamos en la red Extravaganza, que era probablemente el medio de difusión de música alternativa, como se llamaba en aquella época, fuera que existía como nivel más formal, porque ahí tenían kioscos, estaban en kioscos, no eran fanzine, la red Extravaganza era bastante más que eso, tenía la aspiración de ser un medio especializado, pero un medio formal. Y donde confluían también muchísimos aspectos. O sea, es muy diferente a la segunda encarnación que tuvo Extravaganza hace unos años atrás, donde era mucho más centrada en una estética. En los 90 Extravaganza daba desde metal, rap, electrónica, indie, rock pesado, qué sé yo, metal, funk. Todos tenían su pequeña viñeta dentro de Extravaganza. Nosotros éramos una parte de eso, y cuando la Extravaganza cerró el 2000, pensábamos que teníamos demasiado contenido para un programa de radio, así que ¿por qué no lo pasábamos también a web? Y así fue como creciendo un poco más. El 2003 pegamos un buen salto al pasar de la radio de la Chile, donde teníamos, lamentablemente, hasta el día de hoy se siguen teniendo muchos problemas del tipo, tenemos que pagar para estar en la radio de la Chile. Ni siquiera era, no, teníamos que pagar para estar porque la radio tenía financiamiento, no había forma. Entonces fue por eso que Jaime Baeza, de Perdido en el Espacio, se le ocurrió el año 2000 en la sala que estaba atrás de la radio, que era una bodega, que había sido el estudio máster, en recuperarlo, para ir por lo menos que nos dejaran hacer cosas ahí, sacar las cajas, sacar todos los elementos que habían de utilería y convertirlo en una sala. Después obviamente prendió y ahora la sala máster, que es una sala que funciona bastante bien, que tiene un muy buen sonido, porque solía ser un estudio. Pero en un momento le pedíamos a las bandas amigas o a las bandas que teníamos más o menos algún tipo de relación, que tocaran a beneficio del programa de Perdido en el Espacio Super 45 para poder seguir funcionando. Cuando pasamos al radio concierto, el año 2003, en un momento que la radio concierto estaba con un proyecto encabezado por Javier Sanfeliu, que tenía mucha influencia en aquel tiempo,
y que fue como probablemente la primera radio que en realidad abrió la parrilla programática con éxito comercial, que era también algo muy importante porque estaba dentro de un consorcio que era muy grande, que es lo que voy a hablar después. Y dentro de eso creció nuestra base de seguidores, creció nuestra base también ampliamos también muchísimo el espectro de música que estábamos pasando. Y nos hicimos ya una suerte de nombre. Al mismo tiempo que pasaba todo esto, existían proyectos que estaban dedicados a cubrir la música independiente del proyecto. Recuerdo un par en papel, la revista Picnic y la revista Play. Tuvieron una vida acotada, pero que en ese momento también funcionaron. Esto es solamente para decir que existen instancias de difusión de música autogestionada desde hace mucho tiempo en Chile. Han existido, han pasado, nosotros por esas cosas hemos permanecido, ya vamos a cumplir 18 años, 19 años, pero durante este tiempo, cada cierto tiempo hay gente que con más ganas que nada dice hay que gestionar algo, hay que hacer algo y que tenga un énfasis en este tipo de música, o en este tipo de filosofía más bien, así como entiendo yo la música independiente, como un punto de vista, más que una cosa estética. Hoy en día, claro, tenemos por suerte una posibilidad muy amplia, como nunca probablemente, de cobertura a la música local y que, bueno, aquí discutíamos antes con Oliver y con Gerardo y con Leo. Para mí, por lo menos, el salto formal de todo esto fue el compilado Programa Neutral, que Se Quema Su Cabeza publicó en 2005, si es que mal no recuerdo. Siento que ahí toda esta es una escena que venía arrastrándose durante 10 años, 15 años, se puso los pantalones largos. Fue también por aquel tiempo en que Jepe y Javier Amena sacaron sus primeros discos, que también para mí fueron un paso diferente a... Existía la música, como ya dije, existía la escena, pero aquí ya fue una forma de una generación que venía detrás de todos nosotros, que nosotros teníamos, o tenemos todavía ciertas taras de estética respecto a qué se puede mezclar y qué no. Que las generaciones más jóvenes, su forma de abordar la música, debido a cómo consumen la música, cómo les llega la música, es muy diferente. Son generaciones que crecieron con internet ahí. A nosotros, o sea, a los 18, 19 años recién tuvimos acceso a internet más allá de la universidad. Entonces, eso para mí por lo menos es un cambio generacional, es un cambio estético, es gente que viene con otro tipo de aspiraciones, diferente a las 90 que era todo un poco más militante, no sé muy bien hacia aquí, pero era más militante. Y también un movimiento que, sobre todo en los 90, que fue cooptado por los sellos grandes, que en un momento empezaron a firmar bandas pequeñas, bandas nuevas, con un resultado bien incierto. Al final de las no sé, 70, 80 bandas que firmaron prevalecieron 10 o más, y muchas se perdieron en el camino, lamentablemente, por problemas de gestión y porque también muchas bandas hoy en día hacen un camino de autogestión antes de pensar en hacer algo un poco más grande. Aquel tiempo las bandas tocaban 4 veces, agarraba a alguien y le decía, vente a firmar con nosotros, te ponemos toda esta plata, y era fácil perderse, no hay un manual que te diga, o probablemente sí lo hay, pero no existe de manera muy corriente que te diga cómo funciona esto. Y obviamente hay una cosa de suerte, una cosa de esfuerzo. Y paso esto al... Bueno, es un cuento que hasta el día de hoy está nos hemos seguido reinventando constantemente, sobre todo con la idea de que funcionamos con colaboradores que pasan tiempo y me pasa mucho que la gente se va a escribir a medios formales y ya no tiene tiempo para seguir hablando con su fuerte ciclo, entonces vamos buscando gente más joven que aporta obviamente una mirada diferente a la que teníamos nosotros hace 15, 18 años atrás. Hoy en día estamos en la Radio Cero ya bastante más consolidados, ya no somos parte de la programación marginal, sino que somos parte como muy importante dentro del contenido de la Radio Cero. Estamos 2 veces por semana. El concurso de demos que hemos seguido desarrollando hasta el día de hoy nos ha dado en el pasado como sorpresas muy buenas. Jepe salió de concurso de demos, Protista salió de este concurso de demos, Fernando Milagros, antes de ser Fernando Milagros, tenía un proyecto alternativo que partió
que pasó a Super 45 de este concurso, se llama Nuevos Sonidos, y bueno, varios proyectos también que encontrábamos que eran muy interesantes o que tenían mucho potencial, también se perdieron en el camino, pero por parte de la evidente no es que sea infalible, no es que uno se gane un concurso de demos y vaya luego eso a ser estrella del pop, no. Básicamente es eso con los Super 45. Ahora, por el otro lado, yo el año, porque siempre he trabajado en medios formales de comunicación, Super 45 lo he dejado como proyecto personal, con el que tengo obviamente mucha más afinidad emocional e intelectual. Pero desde el 2013 en adelante empecé a trabajar en la radio Duna, que es una radio de nicho, no es una radio creativa, que tiene un segmento muchísimo más amplio. Y la radio Duna tiene una forma de entender la música que es bastante particular también. Está suscrita a una suerte de estética musical. Dentro de esa estética no importa mucho, o sea, no es un factor relevante si es que hay un sello detrás gigante apoyando lo que está haciendo o no el artista que se va a presentar. Y tampoco somos una radio catálogo. Es parte esencial de la idea de la música de la radio Duna es presentar música nueva. Claro, desde los últimos 10 años que estoy trabajando en la radio, 12 años, he insistido mucho en presentar música chilena que pertenezca a estos parámetros estéticos. Lo mismo para la Radio Cero, en la que un par de veces, porque son del mismo consorcio, del mismo grupo, un par de veces también he estado a cargo de la música de la Radio Cero. Y es lo mismo, se busca un sonido, se busca una forma de entender la música y tomamos o tratamos de asimilar todo lo que se pueda dentro de eso, que sea ojalá sea chileno. Y bueno, la Radio Cero ahora tiene una presencia de música chilena muy importante, no solo de la programación, sino que se hacen varios eventos asociados a la música, como el Socio de Cero, que se hace aquí mismo esto. Que es eso, promoción. No de un punto de vista de porque el chileno es bueno, que creemos que es un gran error, sino porque básicamente la calidad, la madurez de la música chilena ha llegado a un punto donde está perfecto y puede ir a competir y es exportable también, porque bueno, hay en el caso obviamente Oliver es la persona que tiene que hablar más respecto a eso. Pero hay ciertas cosas importantes también. A las bandas, no porque alguien te pasa un material, significa que automáticamente un medio te va a cubrir o te va a hacer algo. Pues, los medios no son buzones, básicamente, no son buzones donde tú dejas tu carta y la carta es leída. Uno tiene que entender también que los medios tienen líneas editoriales o tienen en cierta forma filosofía respecto a lo que quieren cubrir o lo que creen ellos que es más interesante para su respectiva audiencia. Y a veces pasa que, por lo menos estoy hablando del punto desde la radio donde yo trabajo, no puedo poner esto que estoy diciendo respecto a otros medios, a otros conglomerados o a otras radios. Muchas veces pasa que dentro de eso no concuerda lo que se presenta con lo que se necesita. Lamentablemente en Chile no existe una radio pública que tuviese una función más ecuménica, como que de cierta forma lo que está haciendo es tácitamente de la Radio 1, pero aún así la Radio 1 tiene también una forma, una estética musical bien determinada. Y otra cosa también es salir de la radio, salir de los medios de comunicación formales. Yo tampoco lo veo, o por lo menos lo entiendo desde mi lógica noventera, como les digo, bien sesgada, que sea una aspiración que tengan que tener todos los proyectos independientes. Hay música que no se puede pasar por la radio por su característica, y está bien que sea así. Hay música, sobre todo hoy en día que existen tantos canales alternativos a la radio o a la televisión. Para mí la televisión sigue siendo por lejos el medio que tiene la mayor cantidad, la mayor penetración en la audiencia, mucho más que la radio, por cierto. Siento que tampoco creo que las bandas o los proyectos debiesen adaptarse a las formas estéticas o a las formas sonoras que se piden en ciertos medios, porque tienen que hacer lo que tienen que hacer. Si eso
eso encaja dentro de lo que buscan los medios o ciertos medios, perfecto. Perdón. Yo te dije que iba a hablar más de la cuenta. Ya, eso, básicamente es eso. Siento que hoy en día, habiendo tantas formas de difusión, apuntar a que si uno no suena en la radio es un fracaso es un error. La radio es uno más, la televisión también es uno más, pero el contacto, sobre todo a través de redes sociales, sí creo, hoy en día sigue siendo lo más importante y es la forma más directa de llegar al público. Ahí está, así está. Bueno, vamos a pedirle a Oliver que ahora nos cuente un poco cómo ve el asunto desde el lado de la gestión, del día a día de los músicos productores que llevan adelante el proyecto. Ya, gracias. Bueno, yo soy Oliver Cruz y quiero abordar los temas que se propusieron en el folletín de manera más concreta, entonces voy a ir por puntos dando mi perspectiva de estos puntillos que están ahí. Entonces, primero, ¿qué entendemos como la música independiente? Yo me lo pregunté a mí mismo y yo no sabía bien. Entonces me metí a investigar y música independiente, música indie, según está calificado en internet, son géneros, subculturas, corrientes, intervenciones con atributos estilísticos, con un acercamiento autónomo por diferentes motivos. Los más relevantes, que eran varios, según yo, eran que no están ligados a circuitos del mercado musical o difusión sonora publicitaria y que la vocación es puramente artística y no comercial. Eso lo encuentro cercano a lo que logró formar esta escena independiente en Chile ahora, pero ahora doy mi perspectiva y tratando de englobar un poco, al margen de lo que es mi sello en particular, mi agencia, de la realidad del grupo, de la generación que viene hablando Cristian, que en Chile por distintos motivos, que yo creo que uno es geográfico, otro es social, con todo el tema de la retirada de la dictadura y los hijos de la dictadura que fueron los que finalmente son los que están haciendo la música ahora, y toda la debacle de la industria donde salieron corriendo los sellos grandes como primer país de acá del extremo sur fue Chile. Entonces hubo una incubación bastante larga, primero de artística y luego de los que tuvieron que sostener esto en su primera instancia los sellos como CFA, que no su cabeza o algo Records en distintas aristas o géneros, y que después se hicieron bastante potentes, que podemos analizar el caso de Quema su cabeza, que ayer dio una charla bastante concreta de cómo se pudo cimentar un sello que va a una empresa y que tiene un respaldo económico, un nombre internacional, y donde también pasamos a analizar números, que fueron los informes que entregó el Consejo de la Cultura el año pasado, donde el contenido que está sacando Chile en cuanto a disco, a fonograma, más del 80% es de producción independiente. Entonces fue a mí me pareció divertido, pero después me quedé pensando lo que dijo Santi ayer, que se convirtió en el oficialismo de alguna forma el independiente acá en Chile. Ahora, principalmente también el tema del gremio que se armó en torno a las empresas que están trabajando y que también hay que darse cuenta que son de la misma generación y son amigos todos de hace mucho tiempo, con el Cristian también son todos amigos. Ahora tienen un nombre y una figura legal para poder entenderse con el gobierno, con las instituciones como el SCE, con ProChile. De hecho, toda la gente que está invitada ayer eran trabajos que venía haciendo IMI con instituciones que no se podía hablar antes como persona natural ni tampoco como empresa. Entonces yo viendo ese panorama acá, tuvimos dificultades grandísimas que se convirtieron ahora en oportunidades, que finalmente tenemos una escena mucho más concreta que la independiente mexicana, por así decirlo. La mexicana está peleada por todos lados entre ellos, la competencia es feroz, no tiene ninguna asociación formada, y lo mismo desde México hasta Chile, nosotros hemos visto como se conocen, pero no tienen un bloque ni han participado en misiones comerciales en conjunto como la que hicimos recién a México o la que hemos hecho en
debe ser mucho mejor que el problema. Después siguen los temas refiriéndose a los problemas de la autogestión y las acciones desarrolladas para solucionarlo. Acabo de abordar el tema más que nada colaborativo o asociativo, que tiene mucho énfasis en la exportación, que es una de las cosas que se persiguen también como bloque y que ayer el encargado y el experto de Chile donde dijo que para las exportaciones no existe la competencia y así hay que verlo, sino que la colaboración. Y se dio solo eso antes de que él lo identificara como concepto que ayer me pareció muy adecuado, porque a uno se le olvidan las competencias que tiene y cuando sale de viaje hay un bloque que trata de trabajar juntos, sacar adelante una imagen de Chile, o sea, de la música de Chile más que nada. El problema de la autogestión en particular, que yo lo veo más a diario y es súper sencillo, es la inestabilidad mensual. O sea, el tema de los shows, hay meses que son buenísimos y hay meses que son pésimos. Entonces uno tiene que tener una caja ahora cuando tiene gente que pagarle sueldo para poder tratar de solventar esos meses que son difíciles y tratar de no gastarse toda la plata cuando son muy buenos. Y el otro que tanto yo como por ejemplo el Santi o los mismos amigos de Ergo Records es el tema administrativo, que al ser una industria bastante informal, nadie tiene mucha formación comercial. El tema de impuestos y de desorden de plata es algo que nos ha pasado a todos. Yo me he llevado multas de impuestos internos al principio gigantes, que más su cabeza en su momento también casi se barata por un condoro de impuestos internos. Y eso es lo que primero hay que tratar de asesorarse, porque un contador del comienzo cuesta 50 lucas y yo terminé pagando 6 palos, por ejemplo. Entonces, eso como consejo de carne propia, de lo que ha sido más difícil para mí es ordenar el tema administrativo. Después la creatividad como recurso que se propone. Oye, una pregunta, el tema administrativo, digo porque acá las personas probablemente están desarrollando proyectos y todo, hay un punto en que el tema administrativo se tiene que volver una necesidad. Probablemente al principio cuando oye, echarle la guitarra, nos juntamos fin de semana y tocamos, todo bien. ¿En qué punto hay algún punto de quiebre que tú veas que desde aquí para adelante tenés que armarte? Yo principalmente lo veo con el tema contable y de impuestos, porque son temas que yo por lo menos no entiendo. Cuando empiezas a vender. Claro, cuando hay flujos de plata y que uno no los puede ordenar en la cartera del banco, simplemente que tienen que haber gente que sea experta un poco en el tema. Y tiene que ver también con el booking y todas las áreas donde de repente me preguntan, oye, necesito ayuda en el booking, que estoy recién armando una y digo, pero si estáis recién armándola y no tenéis problemas para manejar ni las plata ni la coordinación logística, ¿para qué necesitáis un booking? ¿Cachai? Es lo mismo en este tema. Yo cuando vi que había flujo de plata y las vi que podía yo hacer la factura electrónica y ordenar los pagos mensuales del formulario 29 y qué sé yo, fallé, ¿cachai? Y porque no quería pagar las 50 lucas al contador, eso hace 3 años atrás, ¿cachai? Y después vi las consecuencias y fueron bastante más grandes. Claro, pero tampoco hay que ponerse la mochila alta, claro, o sea, tampoco hay que partir con una media estructura para poder avanzar. Exacto, pero yo cuando lo que recomiendo ahora, viéndolo con un poco de perspectiva, porque en el momento uno no se da mucha cuenta, es cuando uno no entiende las cosas. Cuando uno no entiende un área, es mejor tratar de o asesorarse o en el caso de contable, ahí nadie te va a estar haciendo favores ya de la actividad mensual, tratar de pagarla por lo poco que sea para que te ordenen en el principio o para que te ordenen las 3 facturas que hagáis al mes y que te haga la renta al final de año, porque si no puede ser una catástrofe y no perdonan ahí en nuestros amigos de servicio. Bueno, las problemáticas que yo veo son esas, la creatividad como recurso, que es lo otro que se intenta abordar, es que acá en Chile, como no en Berkeley o en Londres hay carreras de gestión en torno a la música o de management, acá no, recién había un diplomado en la Alberto Hurtado y no sé cómo resulta eso, pero acá había que tratar de inventar un poco cómo manejar el tema. Y acá también saco un poco colación del tema de los Jaivas, donde me ha tocado tratar con gente de regiones, municipalidades y gestiones más prehistóricas, por así decirlo, donde uno tiene que ocupar mucho la intuición, y creo que eso le ha servido mucho a todo el circuito, la intuición y la pillería para salvarse del chanterío. Y el tema que acá también se ha tratado de ordenar y que nos ha servido mucho con las conversaciones
que no está todo. Entonces uno tiene que empezar a preguntar mucho y quedar a veces como un poco pesado, pero no hay otra forma de hacerlo, y hace poco tiempo también que uno asumió que tiene que ser un poco más concreto y más duro para tener las condiciones necesarias para producciones más grandes, que en el caso, ahora no sé, por el jefe que lleva un staff de 12 personas o los astros que usan 45 canales, ¿cachai? Y te dicen que hay una mesa gigante que hay una de 16, no voy a hacer el show, ¿no? Entonces, ahora también hay que ponerse un poco más rígido en ese contexto, porque la escena del independiente creció a nivel técnico mucho más complejo, y eso hay que estar mucho más atento, y también pasa lo mismo del expertise, porque yo ya también delegué a todo un departamento técnico que vea ese tema, porque yo ya lo dejé entender. En un momento yo podía saber cuántos canales necesitaba, cuántos monitores o líneas, ¿cachai? Pero en el momento después, cuando ya necesitaba compresores o efectos o qué sé yo, yo ya delegué todo eso y se tuvo que pasar unas platas más del booking para ese lado, pero yo creo que es necesario cuando uno ya no lo entiende. Y después dificultades en el reconocimiento. O sea, perdóname, ahí yo veo como una gran diferencia, que es algo que quizás puedes entender cuando uno está empezando a hacer música. O sea, que una cosa es hacer música, una cosa es inventar una canción, y otra cosa es parar el show. Claro. Son dos negocios distintos. Exacto. Se tratan de otra cosa. De hecho, ahí iba porque en el último punto que se aborda de dificultades y reconocimiento del músico productor. El reconocimiento del músico productor, las dificultades que tenga o no, es como un poco el huevo de la gallina, es desde la canción. O sea, si hay una buena canción, que hay que llevarla y empujarla hasta el límite que uno pueda para que la cuestión dé el impacto que sea necesaria. Yo por lo menos busco eso, una canción muy buena que esté por detrás, de un grupo ojalá de personas razonables y coherentes para llevar un trabajo para adelante. Pero sin una canción buena no existe nada, ¿cachai? Y eso es lo que por lo menos a mí como productor, o no sé cómo llaman en Vegas, y al final el mismo tema que abordamos es que la gente de booking, manager o diversas formas de enfrentar el trabajo de la autogestión. Yo pienso que la verdadera autogestión nace desde las bandas, y volvemos a la canción antes de la banda, y que el tema después del management y la estructura que tiene que estar por detrás tiene que empezar cuando ya uno no pueda manejar un flujo de caja o un tema técnico o una agenda que sea muy compleja para el trabajo de la misma banda, porque finalmente la banda es la que mejor conoce su trabajo y hasta dónde quiere llegar. Entonces yo cuando hablo con amigos que me dicen, pucha, ayúdame a crecer como banda, mira, cuando no podáis, cuando tengáis quizás un impuesto interno, tal vez ahí hablemos, ¿sí? Porque yo al principio no puedo hacer más que uno, puedo hacer milagros, y la banda avanza por sí sola cuando tienen un respaldo bueno, que son las canciones y el show en vivo que están parando. Bueno, y como resumen de todo esto, yo creo que la escena chilena ahora está en un punto alto de la industria más que la escena, porque la escena yo creo que tuvo el pico artístico hace unos 5 años atrás, que decantó ahora en una industria que la apoya, y en mi caso estoy muy orgulloso de todos nuestros amigos músicos que se sacaron la cresta hace 15 10 años atrás para que nosotros ahora tengamos pega y todo. Y el tema que está adelantando, que a mí por lo menos me tiene un poco orgulloso, es que se unió a la industria para formar un círculo pequeño que representa un sector y que pueda velar por ciertos intereses que son estos mismos amigos que se convirtieron en sellos y que ahora son empresas y que tenemos objetivos comunes que se ven reflejados también en este seminario y en los planes que vienen en los años que vienen. Muchas gracias. Antes de pasar a nuestro tercer panelista, quiero comentar algo que se me vino a la cabeza mientras hablaban, tanto Cristian como bien, porque efectivamente se ve el recorrido, existió la creación de una escena, un pic y ahora un decantamiento hacia los medios masivos, etc. Ahora, esta escena de la que estamos hablando es una escena en particular que tiene una estética muy clara, que tiene un sonido, incluso
incluso una especie de folclore sobre un imaginario. También hay otras escenas, y hace poco me encontré por razón de la vida, con la escena del hip hop, que tienen una manera de funcionar también de manera colectiva, muy colectiva. Hacen un festival que se llama Enfermos del Rap, que lo promocionan de una manera que me pareció bastante impresionante, porque el productor manda una base, un beat, cada banda hace pone sus letras en su parte y después hace un videoclip en el que se pone que gastan plata, no sé, $1,5 millones o algo, y promocionan una fecha anual que lleva alrededor de 5.000 personas y que muestra toda la escena y que es un esfuerzo absolutamente colectivo. Me vino a la cabeza en términos de lo que ustedes están diciendo, siempre está presente en la escena. Es imposible colocarse solo, o sea, estéticamente la gente se reúne y va armando su cuento, eso es lo que me llamó la atención. Bueno, vamos a hablar ahora de marketing y música. ¿Cómo lo encontramos? Sí, bueno, se escucha ahí. ¿Aló? Mi primer acercamiento a la escena que se habla ahora fue en Conejo, que fue un bar que armé con varios socios y que tenía un restaurante muy pituco arriba y abajo tenía un antro que era completamente legal, sucio, y tenía un mini escenario natural y que pensamos que era naturalmente un escenario para que tocaran bandas y para generar movimiento, fundamentalmente para que el restaurante funcionara. Y empezaron a llegar bandas de a poco y ahí me di cuenta de un montón de cosas. Primero, la cantidad de bandas que hay en Chile es alucinante. Se entiende cómo hay tantas bandas de música en Chile, sobre todo en Santiago, y de todos los estilos. Y todas esas bandas son independientes, todas esas bandas son familiares, se mandan solas, tienen un sistema de trabajo propio de una empresa familiar y tienen una energía que se ve poco en otras empresas familiares también. Y algo más decidorio es que tienen una expectativa de éxito muy alta. O sea, la ansiedad de la mayoría de esas bandas de generar una audiencia, de tocar en vivo, de que llegue gente y que por lo mismo el sueño de vivir de la música es increíble. Y que pocas de esas bandas llevan más de 80 personas a un show. Contadas con los dedos de una mano o máximo, no sé, serán 15 las que pueden llenar un lugar. Desde esa época hasta ahora tampoco ha avanzado mucho. Han evolucionado algunas de las bandas, pero son muy pocas bandas las que efectivamente llevan gente. Y la última conclusión fue que tener un bar es un pésimo negocio. Yo quebré con ese bar y por lo tanto me tuve que emplear y me empleé en una agencia de publicidad. Entré como productor y con este bagaje que tenía con Conejo me tiraron al tiro a desarrollar las campañas de Cerveza Corona, que se está empezando a meter en música con su paraguas de marketing Corona Música, y ahí me pidieron que empezara una campaña desde cero. Y esa primera campaña que presenté se llamaba Voces Corona, porque me parecía que lo principal a la hora de rescatar para una campaña publicitaria a un músico era su voz. Entonces presenté a 100 músicos que había conocido en Conejo, de los cuales la mayoría me lo preguntaban y solo se fueron quedando con los que tenían mejores números. Y ahí me di cuenta que la publicidad fundamentalmente está regida por los números, por el retorno que le va a entregar la campaña que se desarrolle en números. Los gerentes de marketing de las empresas son casi siempre ingenieros comerciales que ven en su planilla que la campaña que desarrollo le genera un retorno correcto.
Entonces, me di cuenta de varias cosas. Las agencias se quieren ligar con los músicos independientes siempre, porque es mucho más rápido trabajar con un modelo que es real. O sea, finalmente ven a los músicos como modelos, porque tienen un estilo definido, tienen un nicho que sea chico, súper definido y un discurso claro. Pero se llama solo las bandas con mejores números y son por lo mismo las mismas de siempre. Y si se trabaja con una banda nueva, esta banda tiene que tener algo muy especial que le sirva a la marca, que fundamentalmente buena pinta o está ligada de alguna forma a otra banda que puede retornarle un buen número, pertenecer a un mismo sello, qué sé yo. De alguna manera, la banda tiene que ser atractiva para La banda tiene que ser atractiva y esa reacción a la marca. tiene que No es que la marca vaya a ser atractiva a la banda. en ningún caso. No. O sea, si tú no tienes un público que en el fondo transar con la marca, es muy difícil que la marca se interese en lo que está diciendo. Exactamente. La mayoría de las veces, generalmente, las marcas apelan al nicho que respeta a ese músico, que respeta los estilos que esa banda tiene. La banda va a ganar muy poco, generalmente, en un esquema de marketing clásico, de campaña publicitaria clásica. Y lo otro es que se paga poco. O sea, no hay grandes recursos en campañas publicitarias para el músico. Y se paga tarde. O sea, se paga a 30, 60 días cuando la pega ya estuvo hecha. Se trata al músico casi siempre como otro proveedor más de esta campaña. Y claro, para cerrar eso es como se busca más ser creativo que funcionar con la música que se está mirando a la campaña. Se busca generar una campaña loca, interesante, que llame la atención, pero no necesariamente ligada a la música que está ahí, emparejando con tu campaña. ¿Y cuál sería el beneficio para la banda? En mi análisis, en la campaña publicitaria clásica, muy poco. Más allá de una ventana en algunos medios de comunicación y que la gente te vea, pero creo yo que esa sintonía apunta más a que la marca, o sea, los beneficios que va a tener la marca que los que va a tener la música. Por este mismo análisis, decidí salirme y renunciar a los 3 meses, o sea, a los 3 años de esa agencia y armar mi propia agencia. Me tiré a la piscina sin ningún cliente y me asocié con un personaje que está muy metido en escena, que es Aldo en casa, músico, productor, manager, la mayoría lo voy a conocer, para empezar a desarrollar proyectos ligados a la publicidad y otros no necesariamente ligados a la publicidad, que fueran propios, porque entre ambas líneas de trabajo pudiese formarse algo nuevo relacionado con el marketing, pero sobre todo con el buen contenido ligado a ese marketing que se estaba haciendo. Y tuvimos la suerte de que Converse nos llamó al primer año de trabajo para hacer un festival, y en la conversa salió que ellos estaban pensando en armar una campaña semillero de bandas independientes, siguiendo un poco la misma lógica que veníamos hablando, y nosotros lo que quisimos hacer fue enfocarnos en el músico. O sea, está bien, esto es una campaña publicitaria, pero no quisimos usar a la banda y decirle primero qué bandas eran y qué tenía que ser, sino que la campaña fuera justamente eso, abrir un espacio de convocatoria donde generábamos un sitio web que ya funcionaba como promoción, porque estaban los links de la banda, su SoundCloud, su video en caso que tuvieran, y eligiendo 2 bandas por mes desarrollamos algo que efectivamente necesitaba la banda. Entregamos recursos y nos dirigíamos a una necesidad real de bandas chilenas jóvenes. No necesariamente, ojalá no, las mismas bandas con las que se había trabajado o con
que se trabajaba en campañas de publicidad. Y así, el primer año se inscribieron 500 bandas y este año llegamos a 1100 bandas. Y se trabajó en 2 años con 2 bandas por mes, desarrollando, editando discos, haciendo shows de lanzamiento. ¿Cómo funciona eso, editando discos? Nosotros lo que hicimos fue, inicialmente era un llamado abierto a que las bandas nos dijeran qué es lo que necesitaban y nosotros íbamos articulando cada mes qué se hacía con cada banda. Y el segundo año decidimos limitar a 4 acciones lo que se podía hacer con la banda, es decir, show de lanzamiento, edición de copias de disco, videoclip y algo que se me da. Pero bueno, era un menú de 4 acciones. Entonces tu banda te metía ahí al sitio y decía, yo necesito editar un disco. Nosotros revisábamos y elegimos 2 bandas por mes. Y editamos alrededor de 10 discos, 500 copias que se le entregaban a la banda para que hiciera lo que quisiera con las copias. Y una de las gracias de Converse es que nos pide poner su logo en grande en la portada del disco, ¿cachai? Que es lo que sí una campaña clásica de marketing te pide generalmente. La marca primero y después lo que se hace. Acá es la banda primero y un equipo chico que no moleste, que no interrumpa el contenido, que es lo que tiene que mandar una campaña. Y para las bandas, la experiencia de pasar por ahí, ¿pasan por ahí y después no las ves? ¿O pasan por ahí y se mantiene una relación? La campaña es súper directa. Se hace contigo algo, si te elige Converse, se trabaja contigo eso, pero tu material sigue online de manera promocional en el sitio. Y obviamente se desarrolla una alianza, pero la idea es como ir avanzando, trabajando con otras bandas, cumpliendo otras necesidades, porque como hablaba al principio, hay demasiadas bandas y demasiadas necesidades. No nos quisimos pegar con una banda y cumplir, hacer el disco, hacer el lanzamiento, sino que avanzar. Y en la misma línea, la siguiente campaña de Converse que viene es abrir un estudio de grabación, que es Rare Tracks, que llegó este año. Se abrió una postulación abierta donde las bandas pueden meter todo su material y se inscribieron también 1.150 bandas en esta campaña. Y se implementa un estudio de grabación con ingenieros, con productores, con robots a cargo para poder grabar un single de las bandas que se elijan en ese periodo de tiempo. Un mes, un estudio de grabación abierto para grabar 12 singles, que se va a hacer 4 veces durante el año. Y bueno, se eligieron 12 bandas y uno de los plus que hicimos para el primer Rare Track fue traer al productor Jack Endrino para que eligiera, bueno, a todo esto, las bandas de ese Rare Tracks, de este proyecto, las eligen los mismos productores. Invitamos a Jack Endrino, y en acá son Pablo Yadach y el Milton Mahan de ellos fueron los que eligieron dentro de estas 1.050 bandas a las bandas con las cuales iban a trabajar para desarrollar este sitio. Entonces, algunos puntos de esta tarea que hemos desarrollado con Converse que ha sido súper productiva y súper interesante es, primero, tener un SoundCloud bien organizado. También sirve compartir un Bandcamp, porque es ordenado, bonito, están los discos, funciona a la hora de revisar una banda. Si vayas a mandar un link de YouTube, mándalo, pero solo si es que tienes un buen videoclip. Si no, puede hacer ruido a la hora de elegirte. El CD, o sea, el disco, jamás pasa. Si vas a entregar un disco a una productora, a una agencia, qué sé yo, nunca lo entregues cerrado, porque va a quedar en el cajón, cuesta abrirlo. Entonces, siempre el disco abierto y que tenga el nombre, ojalá el nombre de la banda a la vista, que tenga el nombre de la banda en el canto, que tenga el nombre de la banda en el CD, porque a veces la caja queda en un lado y el disco queda en otro.
sepa hacerlo. Invertir en videoclip. Eso. ¿Y algunas ideas finales como de estas tres patas por las que pasaba en la escena de la música independiente? Hay muchas bandas más preocupadas de hacerla que de tocar. Y son muy pocas bandas las que efectivamente lo hacen, las logran. Y esas bandas que lo hacen, también les cuesta mucho vivir de la música. No siempre llegáis a fin de mes, tenéis meses buenos o meses malos. Me imagino que las bandas que más plata ganan tienen una cantidad de gastos increíble por tocata, tienen un equipo gigante, tienen una agencia, entonces es muy peludo vivir de la música. Creo yo, con todo respeto, que los músicos deberían tener un trabajo en paralelo, el que sea, para poder hacer música tranquilo. Pensar en que me voy a dedicar 100% a la música y con eso lo voy a lograr y voy a ganar plata es completamente imposible y no te deja hacer música. Eso es lo que me ha tocado ver en estos 5 años de trabajo en música. Y lo otro es que si no lo haces nunca y eso te preocupa mucho, quizás deberías dejar de hacer música porque lo importante está en el contenido que estás haciendo, en el arte que estás desarrollando. Si eso está bien hecho, lo más probable es que llegue Corona, que llegue, Corona, pero que sea una de las bandas elegidas de Congress de las campañas que realiza ahora. Eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Antes me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que estaba escuchando. Me da la impresión que hay una distinción bien clara que se está planteando acá, que es la idea romántica, digamos, de la música, de ser alguien que inventa canciones y la gente lo ama y lo deja vivir sin trabajar, digamos. Y es verdad, si acá marketing, uno lo vive de la música, uno puede aspirar, y yo creo que la gente logra vivir de un espectáculo, de establecer un espectáculo que tiene costos de producción, diseño, gestión, y eso es lo que la gente va a ver. La música en sí misma es un arte, es un placer privado, colectivo, como sea, pero en el fondo es el entorno de los medios de comunicación, la gente que se dedica a la producción, la gente que se dedica al marketing, que rodea la actividad y que la lleva a la gente y la transforma en un producto al espectáculo, en forma de show. No es lo mismo, no sé, Mother de Pink Floyd cantar la pieza por el tipo ahí solo, que en un escenario de 40 metros con una pared gigante, con luces, con una orquesta de no sé cuánta gente. Eso es un espectáculo, eso es lo que la gente va a ver. Entonces, esa distinción, y por eso es tan difícil ponerlo, plantearlo, organizarlo y gestionarlo. Preguntas del público. Hay un micrófono dando vueltas por ahí, ¿o no? Dices a quien le diriges la pregunta, ¿cuál de los panelistas le dirigen la pregunta? Gracias, Jorge. La pregunta para los tres panelistas. Me llama mucho la atención que la exposición de los tres sucede sobre hechos consumados. ¿Qué significa hechos consumados? Ya existe el artista que ha sido elegido y han declarado los procedimientos por los que ustedes trabajan sobre un artista elegido. Algo que me llama mucho la atención es que no he escuchado de parte de ninguno, y eso es lo que quisiera preguntarle, que con una pequeña frase cada uno dijera cuáles son los criterios que ustedes tienen al momento de evaluar contenido. Porque todos ustedes tienen la responsabilidad de evaluar contenido. Contenido que difunden en radio, contenido que difunden en conciertos, contenido que difunden en discos. Y en el fondo es algo que obviamente que llama mucho la atención que no lo expresen, que no sepamos cuáles son las decisiones que se toman, cuáles son los criterios que se usan al momento de elegir
y de sobrepoblación de música independiente, obviamente es por alguna razón que parece ser de que muchos piensan que el hecho artístico tiene una validez casi espontánea por el solo hecho de ser. Y parece que se ha olvidado que el ser artista es una profesión, es un trabajo. Y parece que ser fácil ser artista, pareciera ser. Y ustedes están detentando una opción de criterio que no lo han declarado. Y a mí me gustaría escucharlo. Gracias. Yo la declaré 2 veces, que decir que mostrar la canción. Sí, pero ¿qué canciones pueden haber de distinto tipo? ¿Cuál es la característica de una canción para ti? De hecho, han hablado, perdón que lo diga, qué bueno que me lo aclaraste, han hablado de que la canción debe ser buena. Y nadie ha dicho cuál es una canción buena. Yo no dije que sea buena, que me guste. Y los criterios son los que tengo yo. Por eso yo soy el dueño de la agencia. Sí, pues eso es que justamente eso. Me mandan varias canciones y la que me ha gustado, le respondo el mail, nos gustamos y así empieza la conversación. Bueno, en el caso mío, en el caso de las radios, son las estéticas sonoras de la radio, bastante determinadas. No hay mucho más que hacer. O sea, si tú me vienes con una canción de ambient a la radio Duna, probablemente no te pueda ayudar, porque no cabe dentro del criterio estético de la radio. Y por el otro lado, generalmente uno trata de escuchar cosas que dicen lo que está haciendo se está haciendo acá, no se puede hacer en ninguna otra parte del mundo. Y por lo menos en mi caso, para Sur 45 siempre ha sido algo que trato de escuchar. Cuando uno escucha a alguien y dice que esto es bastante único, esto no es algo que puede ir, no sé, ni a Buenos Aires, ni a California, ni a una parte que se está haciendo acá, y esto tiene una consistencia, bueno, también tratar de trabajar con eso también. En mi caso es buena la pregunta, porque es súper difícil de elegir. Como nosotros nos preguntamos todo eso, ¿por qué elegimos uno sobre lo otro? ¿Qué es lo que va a pensar la otra banda que no elegimos? La verdad lo cuestionamos. Hay criterios estéticos, hay criterios de que la canción esté bien grabada, que tenga cierta estructura, que te emocione, pero claro, son un poco ambiguos a la hora de responderte, porque me imagino que estáis esperando. Pero una cosa también, nosotros somos una parte de todo esto. También hay muchas escenas que son, o sea, esto no es la escena, es una de las escenas. No los criterios de un medio de comunicación, de una agencia de booking o de una imagen. Claro, probablemente si estuviera conductado de Rocaxi acá, él te daría una opinión muy diferente a la que estoy dando yo o cualquiera de los acá. O sea, acá eso también es bueno, en el sentido que se ha diversificado tanto la escena que no puede, si no funciona acá, puede funcionar en otra parte. Tan simple como eso, no es el fin del mundo que alguien diga que bueno, para acá no funciona, pero puede tal vez para que está al lado o que está más allá, para él sí le funciona. Eso es súper decido en el sentido de que todos los que están haciendo un proyecto musical ven escenas consolidadas y se preguntan ¿por qué yo no pertenezco a esa escena? Como que no me llaman a esa escena. Entonces, de repente, lo que tú haces no te gusta esa escena y no es lo suficientemente interesante. Pero puede que haya otra escena que sí lo encuentre interesante. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando me llegan propuestas que yo creo que ese es un buen punto para partir, que no tienen nada que ver con la línea editorial del sello, que está súper a la vista, que es bueno investigarlo antes de mandarlo, porque si no, probablemente van a decir que no. Pero cuando hablo con gente, ponte tú que tiene propuestas de raíz latinoamericana, que no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros, pucha, yo conozco a Tomás Moore de La Maquinita que hacen eso. Entonces, mira, estos compadres hacen eso, solamente tíralo para allá. Pero una cuestión de género, tiene que ver con eso. Claro. No hay que decepcionarse porque una escena no te pesque. Si uno ve el género de todo esto, hay relaciones de amistad que no solamente son frívolas, sino que hay intereses estéticos, hay una forma de mirar las cosas que van reuniendo gente, y así como hay productores de hip hop, hay productores de rock, hay productores de heavy metal, hay productores de balada, de música romántica. Hay que encontrar a la gente con que uno se pueda asociar, no exigirle a la escena que está constituida que cambie hacia mí. Eso es. Pregunta. Ahí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Parra, soy de Valparaíso. Y bueno, primero que nada, destacar
que es la posibilidad de vender un producto, el cómo este producto se muestra, porque esto ya se ha dicho muchas veces, ¿cierto? El tema de la grabación de los discos, ya uno no vende por vender discos, sino que uno lo que está haciendo es vender por show. Entonces, el hecho de tener una buena presentación y cuidarse con respecto a eso es muy importante. Lo otro es que quiero yo iniciar un proyecto de sello en Valparaíso y me parecen muy buenas las recomendaciones con respecto a este tema de diversificar. En realidad, no uno poder hacer la pega completa porque uno no es un orquesta, sino que realmente uno tiene que tener gente capacitada en las distintas áreas que uno vaya a necesitar y emplearlas cuando realmente sea necesario. O sea, no tampoco partir con una mega estructura si uno no tiene un proyecto claro y definido. Ahora, en concreto, o sea, aparte de destacar eso, la pregunta mía es la siguiente y se la hago aquí a Varas por el tema de prensa principalmente. ¿Qué es lo que pasa con bandas que ya no... A ver, te voy a plantear directamente el caso mío, que es lo que me interesa. Yo trabajo con una banda que en este momento está celebrando 50 años. Es una de las bandas con las que trabajo, que se llama Los Max. Resulta que ellos, a la altura y a la edad que tienen 69 y 71 años. ¿Ya? Son tipos que iniciaron en la escena del rock en Chile, pero que por distintas razones se fueron en Italia, en Estados Unidos, etc. Y en este momento ellos quieren retomar una carrera que la dejaron como truncada. Entonces, ¿de qué manera, cuál es el consejo a lo mejor que tú me darías para ver un tema de, aparte de reflotar, quizás lo que ellos ya hicieron, que es la idea, en parte, de qué otra manera podría yo relacionarlos con el mercado para que ellos sean un producto atractivo para poder hacer lucas con este tema en el sentido de poder reposicionarlo, poder darle un segundo aire, quizás por así decirlo, a la... Es que es lo que yo te decía, como más que estructurar una campaña con una banda, lo que hay que hacer es hacer lo que hacen de buena forma. O sea, y volver al tema del show. El show es lo más importante. Y es lo que decía yo antes. Tonteras como hacer un buen videoclip que se pueda mostrar porque está en medio de internet a la mano de todos. Es lo más fácil y lo más rápido. Cuesta un poco de plata, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y si eso va linkeado a un show de música que tiene que ver con lo que tus músicos están haciendo, si tiene 70 años más encima es súper interesante. ¿Qué es lo que los llama a hacer música de nuevo a los 70? O sea, o a buscar ser reconocidos nuevamente a los 70 años es una maravilla. Eso es marketing puro. Si eso lo llevaba a un videoclip linkeado a un show interesante que tenga que ver con la esencia de la banda, más que eso no sé qué decir. Yo te puedo dar una experiencia que la extrapolación de caso afuera. Básicamente, los Max siguen siendo una banda muy influyente. O sea, no es que nos hayan perdido en la noche de los tiempos, no. Es que relacionarse con bandas que estén ahora, que digan, sí, esta banda en realidad fue una fuerte influencia en lo que hacíamos. Y una canción como Ayer mataron a mis hermanos es una canción que sigue sonando muy vigente y que lamentablemente lo que existe es una revisión muy mala de Warner en los 90 y fue. Creo que como pensar como en revisión de material que hago, por ejemplo, con Kissing Spells, hace muy poco se reeditó el disco Los Pájaros, una edición en vinilo que era como ya da gusto escuchar algo así, como que tiene, no sé, 40 años, relacionarse con artistas nuevos y sobre todo pensar en este material clásico, que es un material muy importante para la música chilena, darle que esté disponible de nuevo. Eso yo creo que es lo principal. Sí, yo también apoyo a Cristian porque hubo ejemplos de los cápsulas, del archivo Matorral, que rescataron muchas cosas que estaban pegados, de Mateo Durán, que tremendo aporte, pero estaba ahí y el mismo Juan Mateo no sabía qué hacer, por ejemplo. Lo mismo Hugo Chávez con Congregación, Agua Turbia, y hay gente muy interesada en ese nicho. Yo conozco esos dos casos nomás, que después si queréis te lo puedo dar un correo, pero son gente que se dedica a ese tipo de revisiones y que saben dónde está ese público también. Entonces, yo creo que como también dijo el Gerardo, en el caso de que tenía una fortaleza de estos compadres que son clásicos, tienen esa edad y por algo están todavía intentando porque siguen creyendo en su cuento y
todo el mundo conoce esa canción. Entonces, hay nichos donde sí se puede tratar de que te ayuden. Yo no soy el experto, pero hay dos compadres que por lo menos sí te pegan. Vamos a la siguiente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nino Terraza. Mi pregunta es para Cristian. Ayer, en la exposición que se hizo de personas de la SCD, quedó para varios de nosotros en la nebulosa un tema respecto de la radio. Dado que tú trabajas en ese medio y tienes años en ese medio, la problemática que se planteó ayer es respecto de cómo mide la SCD las veces que una canción es tocada. Y se dijo que el método que se utilizaba era una gran idea, que eran solo 3 días en el mes. La pregunta es, ¿las radios tienen la tecnología? Según ayer se dijo, la mayoría de las radios no la tienen. Tú que trabajas en medio, ¿tienen las radios la tecnología para que eso, por ejemplo, esa parrilla que se examina sea 15 días en el mes, sea factible hacerlo más días en el mes? La radio la tienen, la SCD no. Ya. Es que es una cosa de ahora. Las radios lo que pasan es las programaciones las pasan son archivos. Claro. Alguien tiene que estar ahí marcando canción por canción. Eso es plata, eso es tiempo, o sea, eso es un problema más bien de la SCD. Yeah. Y es caro, porque tienen que tener un ejército de personas que estén revisando, son 600 radios y lo más. Correcto. Bueno, te lo planteo porque ahora todo esto se volvió un ping-pong. Porque la respuesta de ayer fue, la radio no tiene la tecnología. No, la radio, casi todas las radios son automatizadas. Y esas automatizaciones es un software que deriva en un log, que es un documento de texto que dice esto es lo que se pasó en estas horas. Eso, y casi todo, en Santiago todas las radios son así. En provincia quizás puede ser un poco más complicado, pero las radios de Santiago todas son con software. Ya muy pocas radios, te diría que ninguna, funcionan pasando discos. Y ya está todo. Y eso es un programa, es un software que tienen toda la función de entregar un registro final, una bitácora de lo que se pasó por día. Ellos lo hacen así porque básicamente es una cosa de recursos. Te agradezco la aclaración. No sé si hay alguien de la SCD que esté en el auditorio y que después eso se pueda comentar. Ahí. Me quedo con el micrófono de atrás. ¿Escuchaste, cierto? Allá. Hola, gracias por la posibilidad. La verdad que yo en la música, en producción musical, soy bastante joven, yo 15 años, trabajando en música, y he aprendido una cosa, que la producción musical, quiero tomarme de ahí, que uno se tiene que fijar más en lo malo a veces, y lo bueno como que se ve al final del trabajo. Cuando uno está produciendo una canción tiene que ir viendo lo malo para ir sacándolo y viendo algo bueno. En este caso quiero tomarlo de esa manera, como una producción musical. Me gustaría tomar 3 puntos negativos de lo que ustedes mencionaron, un poco para levantarle el ánimo a los músicos y a nosotros mismos, porque creo que una radio funcione con un estilo determinado solamente, no creo que sea bueno, mencionando lo que dijiste tú, que te parecía que la radio que era bueno que quizás lo hicieran así. Yo creo que al contrario, eso genera una negatividad. Pensar también de parte de Gerardo, eso no es nada personal, que se puede mejorar. Es que pensar que por una experiencia de 5 años signifique para ti que ya no se puede vivir la música, creo que es muy bajo. O sea, yo llevo 15 años y creo que sí se puede, todavía no lo hago. O sea, yo tendría mucha más experiencia para decir que no se puede. Pero yo creo que se puede, y creo que eso es lo que quería mencionar a todos mis compañeros y colegas, que sí se puede. O sea, una cosa es que yo hago una banda de día y creo que mañana la música eso es imposible. Quizás vivir de la música en Chile, aquí 2 o 3 años más, quizás sea imposible, pero vivir de la música en el mundo no creo que sea tan imposible ahora. Hacerse rico es otra cosa, pero creo que se puede generar, entonces ser muy, no quiero decir la palabra medio, pero no quiero sonar pesado, pero ser muy liviano, muy superficial en el tema, creo que, y viendo de gente que a lo mejor quizás ustedes no son tan experimentados dentro de la música, no sé, su experiencia personal, pero yo creo que sí se puede. También en el caso de Oliver, claro, la pregunta del compañero acá fue cuál es el criterio. Tú dices que lo mencionaste 3 veces que las canciones te gustaran, pero yo creo que eso no es un criterio. O sea, me gustaría haber sabido cuál es el criterio para que te guste la canción. Quizá ya no tiene sentido, pero eso es más que nada para aclarar. Yo creo que se puede hacer un gran trabajo. Yo creo que una cosa es estar en
trabajar, digamos, dentro del ámbito, y otra cosa es tener una vocación de querer levantar una escena. O sea, creo que todos ustedes comenzaron quizás con un sueño, pero hoy día se transformaron en una empresa y también tiene, es normal, digamos, y las bandas finalmente terminan en lo mismo, o sea, preocupándose de las finanzas, de que todo funcione. Pero creo que eso es lo negativo de estas situaciones a veces que se generan, que es que realmente no hay una vocación como la que tiene el músico y no podemos ser responsables de ustedes de eso, digamos. Pero creo que hay que ser un poco más positivo. Creo que decir que no se puede vivir la música es como decirle a Andrés Godoy que no puede tocar guitarra. Yo creo que eso. Yo de verdad no me refería a eso, primero era con máximo respeto y era como entendiendo que es muy peludo ser un músico en Chile. Hay muy pocas ventanas, hay muy pocos, no clásicos, muy pocos lugares para tocar, pero no solo eso, sino que es muy difícil vender discos, es como, ¿de dónde te financiáis? Lo que quise decir, quizás tontamente, pero fue como, tú puedes seguir haciendo música si es que tienes la libertad y no la presión de que esa música que tienes que hacer va a ser lo que te va a hacer, lo que te va a dar de comer, ¿cachai? ¿No? Obviamente tienes que seguir haciendo música porque eres músico y porque es lo que amas y lo que te apasiona, pero creo, humildemente, por lo que he visto en este tiempo, que deberían estar ciertas necesidades cubiertas para poder para que tu arte sea hecho de mejor forma y con tranquilidad. Y a eso me refería. No que no se puede ser músico en Chile, sino que trata de generar recursos de otra forma para que no estés presionado, para que la música sea lo que genera tus recursos. A eso me refería. Yo quiero diferenciar a mis dos colegas porque realmente insisto con mi respuesta que como soy yo el que decide en una agencia, con diferencia a un curso de marketing o con diferencia a una línea editorial gigante que tiene que tener una radio, es súper acotado a lo que realmente me gusta a mí y el tema de la agencia mía se diferencia tal vez por eso. Yo tengo banda de Jaira que es metal, hasta Federico Daneman que es guitarra gitana o de jazz pura, o Sonora Point que es hip hop, ¿cachai? Y a mí me gustan esas canciones que las escuché y indiferentemente del género o del potencial comercial incluso, a Daneman creo que le envió una tocata entre años, te lo decía súper sinceramente porque yo no acostumbro a responder como preguntas que no me corresponden a mí nomás, y esto tiene que ver solo conmigo. Entonces fue un poco sincera y también un poco dura, pero es realmente así la cuestión. ¿Cachai? O sea, a mí si me gusta la canción, empiezo a conversar con el compadre, nos juntamos, cuánto quieren ganar, y ahí ves todo un proceso, pero es realmente cuando escucho una cuestión que me emociona y la cuestión sigue para adelante, ¿no? Bueno, y en el caso mío, por suerte, son líneas editoriales, si no te gusta una, puedes optar por otra y otra. Eso se trata básicamente de la radio. Cada una tiene una forma de entender el negocio y, bueno, hay más radio. Yo quería hacer una pregunta para Oliver. Me gustaría que, bajo tu punto de vista, hicieras una descripción del booking y de su importancia para ti. ¿Cómo lo ves eso? El tema del booking económicamente ha sido, y lo fuimos descubriendo en el camino, lo más viable en términos concretos y como empresa. Como un amigo mencionó acá, a veces los discos eran para respaldar los shows, a veces es un ciclo en realidad, porque un buen disco te va a sacar un buen show y bueno, si lo mostráis en vivo te va a hacer otro disco y así otra cosa. Pero últimamente con el tema del famoso 360 que usan los gringos, donde el management está incluido desde el tema discográfico, booking, incluso la prensa, ahora la agencia de comunicación que te maneja. Nosotros hemos tenido que hacerlo por necesidad y yo a veces pienso que el 360 se inventó acá cuando estaba Mónica que más su cabeza, qué sé yo, pero nadie sabía que se llamaba 360, sino que hubo que hacerlo todo porque para ordenar la información con una agencia de comunicaciones tenía que hablar con el manager que era el que editaba los discos y finalmente enviaba los shows, que era la información técnica, por ejemplo. Entonces, para ir un poco más, no solo mi ejemplo, y el tema de Santi, que también lo comentó ayer en su descripción del caso, el
booking de Armónica es el que también financia muchos proyectos de Quema Su Cabeza. Y lo mismo pasa en el caso de La Unión, que se llama el booking nuestro de Disco Río Bueno, que generalmente pierde plata siempre pierde plata con las ediciones, con los lanzamientos y eso. Entonces nosotros vimos una forma de generar ingresos con show en vivo que solvente la empresa, y ahí también volvemos a la problemática que lo comentamos acá, que tiene el cuento de que son inestables, porque no sé, pues en septiembre los Jaivas tocan 18 veces y después en julio no tocan ni una, ¿cachai? Y así con muchas bandas más. En noviembre, un mes que pasó reciente, hay unos festivales, Pulsar y qué sé yo, un buen mes, y diciembre, si es que no tenían bandas tocando en las ferias de Navidad o de los Mall Plaza, ahí quedaste. Entonces, esa es la diferencia más grande y para nosotros es muy necesaria, pero también tienen una rama de booking, por ejemplo, y en Chile yo estoy un poco en desacuerdo con el Gerardo, hay lugares donde tocar. Lo que pasa es que son muy selectivos, están muchas veces manipulados por las marcas, ¿cachai? O sea, bandas que no tienen interés, aparte de la música, de la pinta o de lo que pueden proyectar en temas de marketing, ahí está más complicado, pero si no, los van a llevar a bastantes lados más. Eso sí es un problema. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Bello, soy cantante de la última fila. Hola, Leo. Quisiera primero destacar lo que ustedes han hecho, chiquillos. Son jóvenes, son visionarios, son emprendedores. Y lo mejor de todo, felicitarlos porque en el fondo muchas personas son cortoplacistas. Y yo creo que en la carrera de músico, o de trabajar con la música, o de trabajar con los músicos, ser cortoplacista es que tu proyecto nazca y muera al tiro. Uno tiene que ser perseverante, uno tiene que pasar esos momentos que a lo mejor tú pasaste con el contador, todos lo hemos pasado en algún momento, cuando en el fondo para ahorrarse unas lucas tenemos que hacerlo todo. Tenemos que hacer las canciones, tenemos que grabar las canciones, tenemos que producirlas, arreglarlas y en el fondo meterte en temas que realmente uno no conoce bien. Por eso parto primero por felicitarte, porque yo sé que esto no ha sido fácil y que llevan años, sobre todo. El tema de la publicidad, todos sabemos que la publicidad está hecha para vender y que está regulada por el mercado. Yo entiendo que de 1200 bandas tengas que elegir las que vayan más de acuerdo con tu marca, eso es lógico, o sea, yo no lo cuestiono ni siquiera. Buscar lo que vaya más con la onda de la marca, lo que quiere el cliente. La publicidad tiene una forma muy particular, yo creo que al artista le sirve, ¿cierto? Como podemos ver ahora campañas donde está la Fran Venezuela, donde está la María Colores, se han logrado meter canciones ahí y se han posicionado y se han hecho más conocidos, en cierto modo igual sirve. Y por el lado, vuelvo al tema del cortoplacismo, para los compañeros músicos y artistas que están. Finalmente nuestros proyectos, como artistas, somos nosotros nuestros propios gerentes de nuestros proyectos. Y nosotros manejamos nuestros proyectos. En el fondo somos empresas. Desde el momento que tenemos músicos tocando con nosotros, porque creen en tu proyecto, que no les estáis pagando a lo mejor ni uno, pero están ahí con tus canciones, apoyándote, así. En el fondo esto es como una bolita de nieve que empieza a crecer, y cada vez se involucra más gente en tu proyecto, y cada vez tienes más público. A lo mejor es muy difícil llevar a 80 personas a un concierto, lo he vivido en carne propia, pero se puede. Tú te das cuenta que después de un año, 2 años, ya no lleváis 30, lleváis 60, y después al quinto año ya lleváis 100, y al 100º año ya te están tocando en la radio. No es de un día para otro, compadre. Yo eso se los digo a todos en mi experiencia, y necesitamos gente como la que está ahí adelante para que en el fondo nos den una mano, gente que ya lleva un camino recorrido, y así como ellos que manejan un tipo de escena, también hay otras puertas que se pueden tocar y se pueden abrir. Siempre hay que buscarlas, así que mis palabras son esperanzadoras, no creo que sea de un día para otro. Y el tema de vivir de la música en Chile sí es muy difícil. Chile es un país muy especial, lo tenemos como ejemplo en todo lo que ha pasado con nuestros deportistas, por ejemplo, que tenemos que salir y que nos tienen que valorar afuera para después volver a Chile y decir, chuta, este cantante hizo 9 fechas en Nueva York, pero acá no sé, en Chile nunca lo han tocado en la radio, nadie lo conoce. O te vayas a otras partes donde se te pescan y llegas acá y empiezan a pescar. En el fondo todas las puertas son válidas, chiquillos, sigan trabajando fuerte, y eso es lo que yo quería comentar. Y felicidades a ustedes por el emprendimiento y porque ahora sí se están, digamos, viendo los frutos de todo ese trabajo que ustedes hicieron ya hace bastante
Hola, mi nombre es Mónica Farías, trabajo hace muchos años en el circuito de la música y la verdad es que más allá de una pregunta, me encantaría que ustedes me opinaran en relación en comparación incluso con el módulo anterior, que se me ocurrió por eso, porque veo caras nuevas, caras jóvenes, proyectos innovadores muy interesantes, que también los felicito por ello, pero me falta ese como relación o compromiso que hay con el único que tienen ustedes tres, que es la música. No sé cuál es la visión que tienen ustedes con respecto al desarrollo, al derecho que está vinculado con el trabajo de la música, porque todavía vemos falencias que evidentemente están vinculadas con las políticas públicas, pero ustedes son un granito de eso también. Al no sé, al pagar de repente derechos de autores que no se pagan en televisión, yo escuchaba en el módulo anterior que también hablaban de eso y hasta el día de hoy hay muchos músicos que no se les paga y se negocian sus derechos autorales para hacer música incidental en serie, por ejemplo, o en la publicidad que se paga muy bien, no sé, en fin. Me encantaría saber ustedes, como las nuevas caras que estamos viendo, cuál es el compromiso con este bien común, con este derecho de los músicos que también es súper potente y que también ustedes como plataforma son responsables, como todos nosotros. Eso. Hola, te respondo desde el punto de vista, por lo menos de la radio donde trabajo yo, que bueno, se respetan todos los derechos que se exige la ley. Y a partir de eso, o sea, no puedes trampear eso porque, como se decía, hay métodos de selección, o sea, tal vez no insuficientes, pero existen. Y hay un departamento gigante en la SCD que vela por eso. Es la sociedad de hecho autor la que tiene que, claro, defender ese derecho, sobre todo cuando la relación de poder es un poco asimétrica, pero sobre todo yo creo que ahora, en nuevos tiempos, no dudo que existan instancias donde se busque trampear o abaratar costos por ahí. Encuentro que aparte mal visto y es poco inteligente también, ¿no? Creo que no funciona mucho por ahí. Pero yo creo que ese es el rol de la sociedad de derechos de autor en Chile, que tiene que tratar de que las relaciones sean lo más simétricas y que hay leyes, y esas leyes se cumplen. De mi perspectiva personal, yo creo que el trabajo que estamos haciendo como para ayudar y también regular la escena, que en mi caso, como no soy músico, tiene que ver con las empresas ligadas al sector de la música, es el gremio que formamos, que muchas veces ha intervenido ya por algunas decisiones que nos parecen injustas o no al lugar, y que es un trabajo que no tiene fines de lucro finalmente, y que sí requiere harto tiempo y dedicación. Yo creo que eso de nuestra parte desde hace ya 2 años que lo tenemos formado y que tenemos algunos pequeños logros a nuestro ver, y creo que al mediano plazo vamos a tener una presencia bastante más grande debido a la cantidad de socios que se han afiliado, y probablemente que en un corto plazo vamos a representar a la mayoría de los productores fonogramas. Va a ser un aporte a la defensa de algunos puntos de vista también de los músicos que están afiliados a las empresas que están dentro del gremio, que el estatuto más importante que se recalca cuando uno ingresa es que tiene que ser una empresa de carácter independiente que facture menos de tanta UF al año y bla bla bla, y no puede estar asociada a ningún retail, a ninguna empresa multinacional ni nada. Entonces, por mi lado, ese es el trabajo colectivo que se está haciendo desde nuestro punto de vista para tratar de ayudar al sector. Y nosotros como agencia, como que la intención es levantar a los músicos que están trabajando en las campañas que estamos desarrollando, y no aprovecharnos y que las marcas que trabajan con nosotros no se aprovechen de ellos tampoco. Por ejemplo, en la campaña de Radar Tracks, las canciones que se graban son
de las bandas, obviamente los derechos son 100% de ellos, y la marca pide permiso para poder linkear esa canción a un video promocional y si la banda lo quiere, está todo bien. ¿Cachai? Como hay una intención, creo, en la nueva publicidad y en los proyectos que desarrollamos nosotros, como de entender que el músico y su trabajo y sus creaciones son lo más importante, le pertenecen, hay que defenderla y por lo demás están normados por ley. Bueno, esto es el foro. Muchas gracias a los panelistas.